Bien, una vez más, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Si podemos servirle en cualquier cosa que podamos nosotros servirle, ayudarlos, aquí estamos. Así que por la gracia de Dios podemos reunirnos en esta mañana y poder abrir la palabra de Dios libremente. Y qué gozo es también poder saber que en muchos lugares en el mundo no tienen el privilegio que tenemos nosotros aquí hoy en día de poder nosotros cantar libremente, con las puertas abiertas, que podemos abrir la palabra de Dios con las puertas abiertas y podemos proclamar la palabra de Dios. Así que es una tremenda bendición y yo espero que nunca nos olvidemos de que mientras el Señor aquí en este país nos dé libertad de nosotros poder proclamar el Evangelio de Dios libremente, lo vamos a hacer, aun cuando las puertas se cierren. Estamos llamados a ser fiel siempre a nuestro Dios. Bueno, estamos en Gálatas capítulo 4, si tiene su Biblia, Gálatas capítulo 4, y vamos a leer mucho hoy, ¿ok? Así que no se me duerma, ¿ok? Vamos a tener las porciones en la pantalla, pero es necesario que nosotros podamos leer algunas porciones para entender verdaderamente y poder aplicar eficientemente lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a terminar el capítulo 4 con nuestro tema general, que es libre, el poder liberador del Evangelio. Y en esta mañana el título del mensaje es este, en forma de pregunta: ¿cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus? Y cuando hablamos de esa palabra estatus, estamos hablando, escuche bien, específicamente de una posición, ¿verdad? De una condición, de un estado en el cual una persona se encuentra o posee. Me explico. Por ejemplo, una persona que está casado, ¿verdad? O casada, no está soltero, ¿verdad? O estás casado o estás soltero. Y cuando alguien te pregunta, tú tienes un estatus. O estás casado o estás soltero. No puedes tener los dos. Si estás en una compañía, o eres el jefe de la compañía o no eres el jefe de la compañía, ¿verdad? O eres jefe o no es jefe. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el estatus tuyo? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la posición? Bueno, o es jefe o no es jefe. Si está en un avión y aborda un avión, tiene dos tipos de asiento. Está lo que nosotros le llamamos la primera clase y está el básico. O estás en primera clase, ¿verdad? O estás en un asiento básico. Pero el punto es que no puede estar en los dos. Si eres padre, tiene hijos, bueno, eres padre. Si no tiene hijos, no eres padre. Entonces, lo que estoy viendo y se han dado cuenta, ¿verdad? El contraste que yo estoy tratando de llevar cuando nosotros hablamos de un estatus, de una condición, de una posición en donde cada uno de nosotros, al nivel físico, al nivel terrenal, cada uno de nosotros, dependiendo en donde nosotros nos encontramos en la vida, tenemos un estatus, tenemos una condición, tenemos una posición. Y estos ejemplos describen verdaderamente lo que es estatus, lo que es una posición actual, porque escuche bien, tu estatus determina tu condición. De nuevo, tu estatus determina tu condición. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana aquí en el capítulo 4, en estos versículos, es que Pablo va a describir dos tipos de estatus. Escuche bien, dos tipos de posiciones en donde los dos son completamente diferentes y aún más en donde los dos tienen implicaciones, tienen consecuencias, tienen efectos completamente diferentes, porque el punto de Pablo, escuche bien, en estos versículos que vamos a ver, es que hay simplemente dos tipos de estatus. Está el estatus de esclavitud
En otras palabras, aquellos que no son hijos de Dios, y está el estatus de libertad, libres en Cristo, aquellos que hemos conocido a Cristo personalmente. O sea, que hay solo dos estatus. El pastor Steve predicó también y enfatizó eso la semana pasada. Hay hijos de Dios y hay no hijos de Dios. No hay término medio. Está totalmente claro en las Escrituras y Pablo va a enfatizar eso una vez más. Así que si podemos tomar una idea central de este texto, podemos decir que como creyentes, como hijos de Dios, debemos recordar que somos hijos de Dios. Y se ve un poco sencilla. Yo estaba meditando en eso, pero es simplemente lo que vamos a ver nosotros a través de lo que Pablo nos va a decir. Que como creyentes, cada cristiano, escuche bien, cada persona aquí que conoce a Cristo como su Salvador personal es hijo o hija de Dios. Ahora vamos a comenzar inmediatamente en el versículo 21. Si tiene su Biblia, vaya al versículo 21, sígame mientras nosotros leemos y vamos a través de estos versículos. ¿Bien? ¿Listo? Ven el versículo 21. Dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley. Dice, ¿saben en realidad lo que dice la ley? En otras palabras, Pablo comienza aquí con una pregunta sencilla. Pablo le está hablando a personas judías que debieran haber conocido la ley. Es como si alguien le preguntara a usted de forma de pregunta, ¿no conoces tú tus padres? ¿No conoces tú tus antepasados? Como queriendo decir, bueno, tú debes conocer algo de tu pasado, ¿verdad? Debes conocer algo que tú estás familiarizado. Y Pablo le está preguntando aquí y lo está llevando de nuevo y le dice, ¿no sabes tú lo que conoce, lo que dice la ley? Lo que dice el Antiguo Testamento, Pablo dice, ¿no entiendes? ¿No conoces? Mira el versículo 22. Pablo dice, las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. Entonces Pablo aquí, en forma de pregunta, le dice, pero ven acá, tú que eres judío, ¿no conoces la ley? Y Pablo entonces lo lleva ahora a un ejemplo en el Antiguo Testamento, porque Pablo dice en el versículo 22, las Escrituras dicen, en otras palabras, ¿recuerda lo que tú sabías? ¿Te has olvidado ya que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, hablando de Sara, quien había nacido libre? Y Pablo lo que está haciendo aquí es que él va a tomar estos dos ejemplos y nos va a ilustrar una verdad sumamente preciosa. Entonces, tenemos que entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos al libro de Génesis entonces, capítulo 16 y Génesis capítulo 21. Miren la pantalla o en sus Biblias lo que dice las Escrituras. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Piensen en los dos nombres, Sarai y Agar. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Un momentico aquí. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, a través de Sara, su mujer. Y que a través de Abraham y que a través de Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, iba a bendecir a todos aquellos que creyeran en esa promesa, que al final la promesa es Cristo Jesús. Y Sara, en desesperación de no poder tener hijo, le dice a Abraham que se acueste con la mujer egipcia, la sierva, la esclava de ellos,
para que entonces ver si entonces ellos pueden tener un hijo y ver si ese es el hijo de la promesa que Dios le había prometido. ¿Está entendiendo lo que está sucediendo? Dice el texto, y Abraham, ¿qué hizo? Aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Y dice el texto, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio ¿a quién? A Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya, pues a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final Agar, dice la Escritura, huyó. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Así comienza la historia que Pablo está tratando aquí en el libro de Gálatas. Mire ahora Génesis capítulo 21. Dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. O sea, Abraham y Sarai tuvieron este magnífico plan de decir, bueno, estamos viejos, Dios no nos va a dar hijos. Abraham, mira, aquí está la sierva, Agar, llégate a ella. Vamos a tener un hijo, el hijo de la promesa, sí, y nació Ismael. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tuvieron problemas. ¿Qué hizo Sarai con Agar? Sí, para afuera. Y la sacó. Pero ¿qué pasó? Ismael, el hijo de la promesa. No. Dios había prometido a Abraham y a Sarai un hijo. Y entre paréntesis, eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Cuando nosotros nos salimos del plan que Dios tiene para nosotros y nosotros comenzamos a razonar con Dios y a pensar que nosotros somos más inteligentes que Dios y a pensar que nosotros sabemos más que Dios y comenzamos nosotros a hacer nuestros propios planes donde Dios ya había prometido algo. Y dice ahí que Sarai quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, el tiempo de Dios, no el tiempo de los hombres. Dijo, y Abraham le puso por nombre que a su hijo Isaac. ¡Wow! ¡Tremendo! Todo va ahora perfecto. ¿Sucedió algo? Nació Isaac. Mire ahora lo que pasa. Pero Sarai vio que Ismael, el que no, por decirlo así, debió haber nacido, ¿verdad? Pero Dios en su soberanía permitió eso. Dijo, el hijo que Abraham y de su sierva egipcia Agar se burlaba de su hijo Isaac. Ahora están teniendo los dos problemas. Antes era Sarai y Agar. Ahora está Ismael y Isaac teniendo problemas. Ismael se burla de Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a ese esclavo y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sarai te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, no Ismael. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que el hijo de la promesa no fue Ismael, sino ¿quién? Isaac. Y Pablo entonces toma esta historia del Antiguo Testamento, bien conocida por ellos a quienes Pablo le está escribiendo y le está enseñando. Y Pablo entonces ahora toma esta ilustración de una manera alegórica y lo que hace es que ilustra
para que ellos entiendan el punto que Pablo le está tratando de decir a ellos, y es que como creyentes, como hijos de Cristo, somos hijos de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de la promesa, que es a través de Abraham, a través de Isaac y todo lo largo que llega a Cristo. Porque vuelvo de nuevo al texto y mire lo que dice el versículo 23. Dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado, de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue de la manera en que Dios cumplió su promesa. En otras palabras, para ellos, muchos de ellos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham. Y Pablo les da en el punto aquí de que no es ser tanto hijo de Abraham, sino que es creer en la promesa, creer en Cristo Jesús, porque uno solo es el hijo de la promesa, uno solo es el verdadero hijo, el hijo supremo, el hijo de Dios que lleva a la salvación. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara. Y ellos tratando de llenar la promesa de Dios por sus propias fuerzas, por sus propias decisiones. Dios entonces más adelante permite que entonces Sara salga embarazada y que tenga un hijo llamado Isaac, que es el hijo que Dios le había prometido a ellos. Por eso Romanos 9:7 dice, mire lo que dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Yo no sé si le ha pasado a algunos de ustedes, pero en algunas ocasiones, a veces yo, ¿verdad? Me halagaba a mí mismo por a lo mejor decir, no, pero que, mira, mi papá es esto y esto, ¿verdad? Y que mi papá sabe hacer esto y esto. Y a veces uno decía, no, yo tengo un tío que él es, ¿verdad? Tiene un puesto alto en alguna compañía o en el gobierno, ¿verdad? Y uno comenzaba a decir, y los demás decían, wow, pero tú debes ser muy especial. Y después tú vienes y decías, no, pero que mi abuelo también, mi abuelo era militar y tenía, y los muchachos decían, wow, increíble, hasta que llegaba alguien y decía, no, pero tú no conoces a mi papá. ¿Verdad? Y esa persona decía, no, pero que mi papá es esto y lo otro. Y yo decía, wow, ahora sí, yo estoy un poco pequeño porque comparado con lo que tú dices de tu papá o de tu tío o de tu abuelo, yo no soy nada ahora. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Porque para los judíos en aquel entonces, ellos decían, no, yo soy hijo de Abraham. Y por ser hijo de Abraham, ya yo estoy bien. No, Pablo dice, no es tanto ser hijo de Abraham, eres tú hijo, en otras palabras, de Isaac, que es la promesa que te lleva a ti a Cristo. El punto no es de quién yo soy hijo, si soy hijo de fulano de tal, o de esto, o del otro, si no eres verdaderamente hijo de Dios, entonces no has conocido a Cristo verdaderamente, porque si conoces a Cristo verdaderamente, entonces eres hijo de la promesa que te hace hijo de Dios. Y aquí Pablo toma una historia verídica que leímos en el Antiguo Testamento para mostrar la diferencia entre el judaísmo, entre las tradiciones, entre seguir obras y el cristianismo. Porque mire lo que dice Pablo una vez más en el versículo 23. Dice, la esclava fue resultado de un intento humano para lograr algo. La promesa de Dios dice, pero el nacimiento de la libre fue de la manera en que Dios cumplió su promesa. Piense por un momento en el argumento que Pablo está haciendo aquí. Pablo le está de una manera u otra hablándole a los hermanos allá en Gálatas y diciéndole a ellos que no regresen, que no vuelvan, que no se dejen subyugar por la ley, por las tradiciones humanas, porque ya Cristo
cumplió toda la ley perfectamente, porque Cristo tomó todos nuestros pecados. Cristo nos hace, al creer en Él, libre de la condenación del pecado, de la ley, de las tradiciones humanas. Nos justifica. Cristo pone su Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. Pablo, una vez más, le hace aquí una plegaria a los hermanos en Gálatas y a nosotros hoy, a que todo aquel que ha creído en Cristo para salvación tiene todo lo que necesita para servir y para vivir para Dios en esta vida, porque en Cristo es la única manera que una persona es libre del pecado, de la condenación del pecado, y viene ahora a ser libre en Dios a través de creer en Cristo Jesús. Y Pablo aquí le está diciendo a ellos: ustedes conocen verdaderamente la historia y saben muy bien que Dios le prometió a Abraham la promesa de donde iba a venir el Mesías, Cristo Jesús, no a través de la esclava Agar, sino a través de Sara, de donde vino la promesa Isaac. Mire los versículos 24 y 25 como dicen. Dice, estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Dice, la primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Versículo 25, y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Versículo 26 dice, pero la otra mujer, Sara, representa a la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí que Agar representa lo que es el monte Sinaí, la Jerusalén actual. En Deuteronomio capítulo 20 nosotros podemos leer donde el pueblo de Dios recibió los 10 mandamientos. ¿Recuerda eso? ¿Recuerda Moisés dándole los mandamientos al pueblo de Dios? Donde ellos debían seguir las leyes, donde ellos debieran seguir los mandamientos. Y Dios hizo un pacto con ellos que si no obedecían los mandamientos de Él, que iban a ser castigados por Dios. ¿Recuerda eso? ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cumplió Israel perfectamente la ley? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Siguió Israel perfectamente todas las leyes y todos los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? No. Pecó y Dios lo envió a un exilio y fueron cautivos y fueron maltratados por otras naciones por no haber cumplido toda la ley. Pero mire lo que dice Deuteronomio 33. Dice, dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. En otras palabras, el pueblo de Israel no solamente recibió los mandamientos, pero lo vivió, lo experimentó. ¿Y qué pasó? Fallaron toda la ley de Dios porque no la cumplieron. Porque la Biblia dice que el que falla en una sola ley se hace culpable ¿de qué? Dice de todas. De todas. Si alguno quiere seguir bajo la esclavitud de la ley, si alguno quiere regresar a la esclavitud, si alguno quiere añadir a las buenas nuevas de salvación, Pablo dice, está todavía en esclavitud del pecado. Pablo dice, ay, no lo sigas, no regreses, no te unas. ¿Por qué? Porque Agar representa la Jerusalén actual, aquella que está cautiva por la ley, esclavo de la ley, esclavo del pecado. Pero mire de nuevo el versículo 26 que dice, pero la otra mujer, hablando de quién? De Sara. Dice, representa la Jerusalén que de arriba, la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. ¡Wow! ¿Qué contraste aquí?
Porque al final del versículo 23 dice, pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Mira este gráfico que yo puse aquí. Dios le promete a Abraham que a través de Sarai, según la promesa de Dios, iba a nacer Isaac. Y de Isaac usted puede trazar toda la Biblia y llegar hasta el Nuevo Testamento, en donde entonces nace Cristo. Esa descendencia, ese linaje, en donde entonces termina en Cristo, que es la promesa verdadera. Y escuche bien, no se pierda esto, porque lo que Pablo está diciendo de una manera alegórica para ilustrar el punto a los Gálatas es que Agar, la mujer egipcia, la mujer donde Pablo dice aquí que es la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, en donde Dios le dio al pueblo los mandamientos y ellos fallaron en obedecerlo. Y todo aquel que se enfoque, escuche bien, todo aquel que se enfoque en seguir la ley, en seguir las obras, en obedecer las obras, en obedecer tradiciones de hombres, en seguir tradiciones humanas, todas esas personas están bajo la esclavitud, están bajo la ley. Pero Dios dice ahora que el que Dios le prometió a Sara, Isaac, en donde termina en Cristo, nuestro Salvador, no apunta a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén donde ellos recibieron las leyes, sino que apunta, escuche bien, a la Jerusalén de arriba, que es la Jerusalén celestial. Por lo tanto, Pablo ilustra aquí una verdad preciosa. Y es la ley versus la gracia. La ley o la gracia. Donde Pablo habla aquí de obras o la fe. Si sigues la ley, si haces obras, estás todavía en esclavitud de la ley. Pero si tú por gracia has conocido a Cristo y crees en fe en Cristo Jesús, no eres parte, escuche bien, de la Jerusalén terrenal, sino que a través de Cristo ahora eres parte de la Jerusalén celestial, y todo a través del Hijo de la promesa que Dios prometió a Abraham a través de Isaac, llegando hasta Cristo. Muchos de nosotros sabemos que en el mundo se celebra lo que se le llama Halloween. No sé si escuchó usted, pero en Asia, creo que es en el sur de Corea, pasó algo terrible donde muchos han muerto a través, una estampida a través de una celebración de Halloween que no sé lo que estaban haciendo. Pero el punto es que aunque no estoy de acuerdo, porque si lee la historia de donde viene, una historia completamente pagana, donde originalmente cuando ellos comenzaron Halloween, los célticos allá, lo que lo hacían era para ellos traer a los espíritus que habían muerto, y que entonces que los espíritus muertos llegaran a la reunión en donde ellos estaban. Aunque no estoy de acuerdo con la historia, de dónde viene y lo que se enfatiza, pero escuche bien, por otro lado, podemos tomar esta oportunidad para hablar de Cristo y de la vida abundante que nosotros tenemos en Él, que solo en Él podemos ser perdonados y podemos vivir con Él eternamente, que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual a través de Cristo. Pero traigo esto porque ayer, o el viernes, nosotros compramos esas auyamas grandes, ¿verdad? Los pumpkins y las calabazas, gracias. Y nos encanta a nosotros, ¿verdad?, abrir la parte de arriba de la calabaza y sacamos toda la semilla, la limpiamos bien. Mis hijos, ¿verdad?, les gusta hacer o una cruz o unos ojos con una carita alegre y todo eso. Y hicimos eso y disfrutamos el tiempo. Luego la pusimos afuera y le pusimos una linterna, un foco dentro para que en la noche alumbrara el diseño que nosotros habíamos hecho. Pero el punto es que cuando nosotros limpiamos la calabaza, no volvimos y echamos la semilla dentro.
Sería ridículo hacerlo, porque ya lo habíamos limpiado. Y es exactamente el punto que yo quiero traer. Que cuando Cristo, escuche bien, cuando Cristo entra en la vida de una persona, limpia a una persona de su pecado, limpia a una persona de su pasado, transforma a una persona de su pasado, para que nosotros entonces no regresemos de nuevo, por decirlo así, a esas semillas de pecado del mundo que nos estaban dañando, que nos estaban destruyendo, que estaban acabando con nuestra vida, sino que nosotros dejamos esas semillas y ahora entonces que estamos vacíos de eso, por decirlo así, ahora Cristo viene, nos llena con su Espíritu Santo y entonces nos transforma y nos cambia para que nosotros ahora nos enfoquemos no en la Jerusalén terrenal, no en lo terrenal, sino en la celestial que nos espera a cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo para salvación. Porque dice Hebreos 12:22, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén que, dígalo, la Jerusalén celestial y a miríades de ángeles. Apocalipsis 21:2 dice, y vi la ciudad santa. Escuche bien, Dios a través del Espíritu le habla al apóstol Juan. Y Juan tiene una visión del cielo. Y Juan escribe y dice, y vi la ciudad santa, dice, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Nosotros, la iglesia, lo que hemos creído en Cristo, un día nos vamos a unir completamente con el esposo que es Cristo, para estar con Él para siempre en la ciudad celestial. Y eso es a través y únicamente, escuche bien, de esa promesa, que a través de Isaac y el linaje nació Cristo, que nos permite llegar a esa ciudad celestial. Entonces, con toda esa información, ¿qué hacemos? Déjenme darles rápidamente 3 puntos de aplicación y terminamos. Número 1, Pablo en el versículo 28 nos da una afirmación indudable. Mira el versículo 27 lo que dice. Como dijo Isaías, dice, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, refiriéndose ahora entonces también a Sarai, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y dice Pablo en el versículo 28, y ustedes, hablándole a ellos, a los creyentes, a los hermanos, dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. En otras palabras, Pablo nos da aquí de manera de aplicación una afirmación indudable. Escuche bien, que cada persona que conoce a Cristo, si usted dice hoy que es cristiano, que es creyente, que Cristo mora en su corazón, que usted ha confesado con su boca que Cristo es el Señor. Pablo dice aquí, todos aquellos, y le afirma a los hermanos en Gálatas, una afirmación indudable de que cada persona que ha creído en Cristo es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Mire lo que dice un texto. Gálatas 3:29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia ¿de quién? ¿De quién? Herederos, ¿según qué cosa? ¿Según quién? ¿Y cómo se llama el nombre de la promesa? Isaac, que llega ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Sí. Juan 8. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis ¿qué cosa? Realmente libre. Afirmación indudable. Somos hijos de Dios. Lo que hemos creído. Número 2, bien rápido. Una realidad innegable. Una realidad
innegable. Vaya con su Biblia al versículo 29. Dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Versículo 30, porque ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Escuche bien, ¿recuerda usted cuando leímos en Génesis? ¿Quién persiguió a quién? Ismael persiguió a quién? A Isaac. ¿Qué hizo Sara con Agar? ¿Qué hizo Sara con Agar? Sí, la echó. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces la echó. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Hay una afirmación indudable. Escuche bien. Como hijos de Dios, como creyentes, vamos a sufrir. Vamos a ser en algunas ocasiones maltratados. Vamos a ser también, otros se van a burlar de nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús. Otros, escuche bien, van a venir con verdades, supuestamente verdades, que están completamente contrarias a la palabra de Dios. Escuche bien, y Pablo le está diciendo aquí de una manera drástica y fuerte a ellos, a los Gálatas, echen y saquen a esas personas que vienen con otras enseñanzas que no están de acuerdo al Evangelio. Así como Sarai hizo con Agar y con Ismael, tengan cuidado con aquellos que quieren enseñar otra verdad que no sea el Evangelio de Cristo. Y por último, mire lo que dice Gálatas 5:1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y número 3, debemos reconocer que también hay un estatus inigualable. Mira el versículo 31 como termina. Así que, amados, hermanos, dice, no somos hijos de la mujer esclava. Dice, somos hijos de la mujer libre. El versículo en Efesios dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero, dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados a través de ¿quién? Dice, por la sangre de Cristo. Entonces la pregunta es, para terminar, con la pregunta que comenzamos. Y la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus? Si yo tomo un papel y le entrego a cada persona un papel con una sola pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es tu estatus? Recuerde que nada más hay 2 respuestas, no hay 3, no hay 4, no hay 5. ¿Cuál es tu estatus? Y yo pongo, número 1, bajo esclavitud. O número 2, estoy bajo la mujer libre. ¿Estoy en la Jerusalén actual, terrenal? ¿O voy a la Jerusalén celestial? Entonces, ¿cuál es tu estatus? Porque si volvemos también a la ilustración original y tomamos una sola, en un avión hay primera clase
y básico. No puedes estar en los dos. No puedes tener una pierna en el que es de primera clase y tratar de poner otra pierna en el básico. Sería algo ridículo. Entonces el punto es, ¿cuál es tu estatus hoy en día? Porque cada persona que está aquí sentada en este salón está en uno de los dos estatus. Y la única persona que marca la diferencia entre estos dos estatus se llama Cristo. Porque Cristo es el que nos transforma, nos cambia y nos lleva de un estado de esclavitud de pecado a un estado libre a través de Él. Por eso dijimos que tu estatus determina tu condición. Y si has creído en Cristo, tienes privilegios, tienes responsabilidades, usa tu oportunidad para glorificar a Dios, para compartir, para servir. Recuerde usted, y termino con esto, ¿recuerda usted la historia de Jesús con la mujer samaritana que fue a buscar agua? Y no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero vamos a tomarlo en el versículo 20, donde dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en donde, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero dice, la hora viene, ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? Dice, en espíritu y en verdad. Dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle a Él en espíritu y en verdad. Por eso la afirmación es clara, que todo aquel que conoce a Cristo debemos recordar que somos verdaderamente hijos de Dios, y eso debe motivar a nosotros a vivir para Dios, a dejar las cosas del mundo que nos distraen y a completamente concentrarnos en esa Jerusalén celestial que nos espera un día y que Dios nos ha puesto en esta tierra para que nosotros seamos la luz y sal en esta tierra. Porque ya somos parte de la ciudad celestial. Que Dios nos ayude a que, si no entendemos bien lo que significa ser creyente, un cristiano, estamos aquí para hablar contigo. El pastor Steve, el pastor Steven, queremos ayudarle. Si conoces a Cristo, tú puedes estar seguro hoy de que eres hijo o hija de Dios, y que eso nos motiva a continuar adelante hacia la Jerusalén celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, seas exaltado. Qué bueno es escuchar tu palabra, Señor. A lo mejor hay alguien aquí en este día que dice, wow, hay tantas cosas en ese pasaje. Me encantaría escuchar más. Me encantaría entender algo más. Estamos aquí para servirte, para explicarte mucho mejor. Pero que nada de eso te desenfoque de la realidad del pasaje. Y es el punto que Pablo estaba explicándole a los hermanos allá en Gálatas y nos explica a nosotros hoy en día. Y es que el punto es, ¿de quién eres tú, hijo? ¿Cuál es tu estatus hoy en día? ¿Sigues adorando la Jerusalén terrenal, con sus leyes, con sus tradiciones, con todas sus obras? ¿O estás tú verdaderamente adorando al Dios que gobierna y que le pertenece la Jerusalén celestial, la patria celestial, el que proveyó el Hijo de la promesa? Donde llega entonces nuestro Salvador, nuestro Mesías, Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y queremos una vez más alabar
tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a poner